Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su asistencia. Yo entiendo que después de la hora de comer siempre cuesta un poquito más porque estamos todos ahí con la digestión. Entonces, tengo que agradecer doblemente su escucha y su atención. Yo quiero agradecer en primer lugar a Juan que me haya invitado a este magno evento que estamos celebrando aquí. Por supuesto, también al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, al Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, por la organización, por el evento, por hacerlo posible y por el cartel que no puede ser mejor, no porque esté yo, sino por la gente a la que he podido conocer. Bueno, en mi caso yo me dedico al derecho penal y por tanto pues la ponencia, la humilde ponencia que vengo a compartir con ustedes tiene que ver con el derecho penal, evidentemente, y en concreto con el ámbito de especialización que me ha ocupado durante los últimos años. Allá conversábamos sobre cuando empecé a hacer mi tesis doctoral sobre fraude a la seguridad social, comportamiento delictivo reparador, y eso, bueno, ha ocasionado que vayan surgiendo a lo largo de los años una serie de ideas que quiero compartir esta tarde con todos vosotros, ¿no? Mi ponencia la he titulado De amigos y enemigos del derecho penal económico, algunos ejemplos de desigualdad en el caso español, que nos sirve también al objeto de este congreso, que es precisamente hacer análisis de derecho comparado o perspectiva comparada. Bien, dentro de ese sector que llamamos derecho penal económico, yo identifico distintas áreas. Normalmente tendemos a simplificar, si se me permite la palabra, hablando de derecho penal económico como aquel sector dentro del derecho penal, que es una rama autónoma del ordenamiento jurídico, que persigue la protección de bienes jurídicos dentro del orden socioeconómico. Y dentro de ese sector que llamamos derecho penal económico, yo identifico un sector concreto, que es lo que he venido a denominar derecho penal fiscal o recaudatorio. Esto no es nada novedoso, simplemente es una forma de aglutinar o organizar algunas conductas que tienen que ver con ese objeto de protección. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos, por ejemplo, delitos contra la hacienda pública, delito fiscal, fraude de subvenciones, fraude a la seguridad social y también aquellas otras conductas en el Código Penal que a lo mejor no están directamente relacionadas con ese ejercicio de recaudación fiscal o de realización del gasto, pero que están estrechamente vinculadas, como puede ser, por ejemplo, el delito de blanqueo de capitales. Todo ese sector que identificamos como derecho penal fiscal o recaudatorio es el que ocupa la disertación de hoy. Y ello porque muchos de ustedes, muchos de vosotros, ya que os he tuteado al principio, seguramente conocen la expresión que acuñó un penalista muy conocido a nivel internacional, pero que es alemán, Günter Jacobs, que en el año 1999, en un congreso, en un simposio de derecho penal en la ciudad de Berlín, identificó el llamado derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo como aquel sector dirigido con mayor crudeza a regular ciertos comportamientos, sancionarlos más que el que corresponde aplicar o que la sanción penal que correspondería aplicar a los ciudadanos, a las personas. Digamos que serían los no personas, traduciéndolo del alemán. Un discurso totalmente, a mi opinión, peligroso, pero es verdad que Jacobs, por lo menos en aquella primera conferencia, no legitimaba este derecho penal, sino que solo lo exponía, ¿no? Como buen funcionalista. Bien, derecho penal del enemigo que hacía, por ejemplo, legitimar conductas más sancionables en el ámbito del terrorismo o en otros ámbitos frente a los que considerábamos enemigos del Estado. Bien, en los últimos años ha surgido otra categoría que yo quiero aquí venir a contraponer con la anterior, que es la de precisamente lo contrario, el derecho penal del amigo. El derecho penal del amigo es una categorización de aquellas conductas dirigidas a dar un tratamiento más benévolo, un tratamiento mejor, en definitiva, a los que se consideran amigos del Estado. ¿Quiénes son los amigos del Estado? Podemos encontrarlos a lo largo y ancho del Código Penal. Pero en materia de derecho penal fiscal o recaudatorio, que es en lo que yo me voy a centrar, lo encontramos, por ejemplo, con los grandes defraudadores, que vamos a ver que van a tener posibilidad para eludir la sanción penal con mucha más facilidad que cualquier otro ciudadano. El derecho penal del enemigo, por tanto, trata con más crudeza al enemigo del Estado, considerado político-criminalmente, y el derecho penal del amigo trata de manera más benévola a quien considera el amigo del Estado. Yo quiero poner hoy aquí de manifiesto 3 ejemplos sobre esa manifiesta desigualdad que existe o ese derecho penal de 2 velocidades o una duplicidad del sistema punitivo. Por un lado, a los que consideramos enemigos del Estado y por otro lado, a los que consideramos amigos en el ámbito única y exclusivamente del derecho penal fiscal o recaudatorio. El primer ejemplo
tiene que ver con una institución que es conocida a nivel internacional. Aquí en España ha tenido mucho tirón desde los últimos 10-15 años, sobre todo desde 2012 que se reformó, que es la regularización postdelictiva. La regularización postdelictiva, que la encontramos en el Código Penal español, en los delitos fiscal, fraude contra la hacienda pública, seguridad social, fraude de subvenciones, consiste en lo siguiente: es la posibilidad que se da al sujeto que ha defraudado de eludir la sanción penal si voluntariamente, aunque es una voluntariedad normativizada, procede con el completo reconocimiento y pago de la deuda antes del descubrimiento del hecho. Esto es tanto como decir, usted puede defraudar más allá de las cuantías que prevé el Código Penal, porque, por ejemplo, para el delito fiscal, en España es necesario defraudar más allá de 120.000 euros en el tipo básico. Fraude contra la seguridad social, fraude de cotizaciones, son 50.000 euros en 4 años. Bien, tenemos un régimen general de cuantías. Si se supera ese fraude, el sujeto tiene abierta la posibilidad todavía de eludir la respuesta penal si voluntariamente procede a reconocer y pagar la deuda. Esta figura la encontramos, como digo, en todos estos delitos de manera más o menos similar. Es verdad que hay algunos delitos que en vez de regularización hablan de reintegro y consiste básicamente en lo mismo, pero pagando una cantidad incrementada en un tanto por ciento, ¿no? Pero, como vemos, se le está dando la oportunidad al defraudador, al gran defraudador, porque quien no llegue a esas cuantías, que es la inmensa mayoría de las personas, no podrá acceder a esa posibilidad de eludir la sanción penal si antes del descubrimiento, lo que aquí llamamos las causas de bloqueo, un descubrimiento en sede administrativa, un descubrimiento en sede judicial, el sujeto procede al completo reconocimiento y pago de la deuda. Algunos dicen, incluidos los intereses moratorios, el reconocimiento, por supuesto, tiene que ser veraz, porque si no incurriríamos nuevamente en una defraudación. Pero bueno, sobre esos elementos no me puedo detener. Además, si esto nos pareciese poco, desde el año 2012, año en el que se lleva a cabo una importante reforma penal en estos delitos, no es la última, porque en España, desgraciadamente, estamos cambiando el Código Penal cada 2 meses, cosa que no debería hacerse, pero esta reforma de 2012, del 27 de diciembre de 2012, lo que hizo además es, por si esto nos parecía poco, introducir en el Código Penal una cláusula de atenuación facultativa de la pena que permite al juez rebajar la pena en 1 o 2 grados, fijémonos que el límite mínimo me parece que es 1 año para estos delitos, entonces en 1 o 2 grados, al sujeto que, aun habiendo sido descubierto en el fraude, todavía procede a pagar su deuda antes de que transcurra, me parece que son 2 meses desde la citación como imputada. Es decir, aunque te hayan pillado, todavía se te da la oportunidad durante 2 meses de regularizar tu situación y acceder a una superatenuación de la pena, superatenuación que es facultativa porque, en efecto, el Código Penal dice el juez podrá, y por tanto es potestativo, no es obligatorio, aunque de facto en la práctica siempre se accede a esa superatenuación facultativa. Bien, expuestas estas consideraciones para el caso de los delitos fiscal, contra la seguridad social, fraude de subvenciones, podemos afirmar que estamos ante actos de reparación postdelictivos en los que el sujeto que ha defraudado procede a regularizar su situación reconociendo y pagando íntegramente la deuda. Y solo previstos para estos delitos nucleares dentro del derecho penal fiscal y recaudatorio. Además, si vamos al Código Penal, encontraremos que no solo se va a anular la pena correspondiente por el delito fiscal, sino también por otros posibles delitos mediales que el sujeto hubiera cometido en orden a la regularización. Por ejemplo, fraudes contables, falsedades documentales, porque evidentemente si te van a quitar la pena no te pueden dejar la de otros delitos, porque si no nadie regularizaría. Sería una forma de demostrar la comisión de un delito, ¿no? Sería una forma de quebrar con el autoencubrimiento impune, que es un principio procesal básico. Bien, vemos que aquí el amigo del Estado es el gran defraudador, que todavía tiene esa posibilidad, incluso después de que le pillen, de quedar libre de pena o eludir por lo menos la entrada en prisión con la superatenuación facultativa de la pena. Es verdad, como decía el profesor Queralt, que es catedrático de Derecho Penal ya jubilado en Barcelona, decía, no es lo mismo un homicidio que un hurto. El homicidio, el jurídico jamás va a poder ser reparado. En el hurto sí se puede reparar por completo. Y esto es una premisa básica, y esto significa que en nuestro Código Penal hay bienes jurídicos que son completamente reparables y otros que, desgraciadamente, no lo son. ¿Es posible dar un tratamiento diferente a unos y a otros?
Bien, parece que sí, al menos en el ámbito del derecho penal fiscal o recaudatorio. Lo estamos viendo, el sujeto repara voluntariamente en forma íntegra el daño causado con la defraudación. Al final el Estado consigue lo que quiere, que es cobrar ese dinero fiscal o esa cuota a la seguridad social, y nos olvidamos del instrumento penal, que por lo demás no haría falta, porque ya tenemos una legislación tributaria o administrativa que permite perseguir estas cosas. Comparativamente, hay otros sectores de criminalidad que no están dentro de esto que llamamos derecho penal fiscal o recaudatorio, que son los delitos que llamamos patrimoniales, no violentos ni intimidatorios. Vamos a pensar, por ejemplo, en un hurto, en una estafa, en una apropiación indebida. Si acudimos a estos delitos, el sujeto que hurte y antes de que le descubran repare completamente el daño, va a enfrentar una sanción penal, porque no hay ninguna exclusión de la sanción penal para estos delitos. No hay ninguna, lo que llamaríamos tradicionalmente, excusa absolutoria para el caso de la regularización, aunque a mí en la terminología, esto es una terminología que viene de Francia, un penalista español que era Luis Silvela, que lo trajo aquí hace ya por más de 2 siglos. A mí me gusta más la terminología alemana. Por lo general, los alemanes son mucho más acertados con la nomenclatura de las cosas. Ellos hablan de causa de levantamiento de la pena. Bien, no hay ninguna cláusula de levantamiento de la pena, ninguna excusa absolutoria para los sujetos que cometen un delito patrimonial no violento ni intimidatorio y que regularizan y reparan completa y voluntariamente el daño. No la hay. A lo sumo podremos acudir a una atenuación que luego será muy limitada de la pena por reparación del daño. Ya sabemos que existe un atenuante en el Código Penal Español, está en el artículo 21.5 de reparación del daño, que permite rebajar un poquito la pena, pero nadie te va a quitar por completo la pena. Bien, ¿tiene fundamento? ¿Podemos eliminar la pena ante un sujeto que, una vez ha defraudado, reconoce y paga voluntariamente la deuda? Yo creo que sí. Yo creo que no hay ningún problema, no debemos escandalizarnos. Al final lo que quiere el legislador es que paguemos nuestros impuestos. Por tanto, a mí qué más me da que usted haya defraudado si yo no le he pillado todavía, que reconozca y ya está. Nos olvidamos del asunto en sede penal. Vía administrativa ya veremos que hay que depurar. Bien, esa fundamentación existe. Hay 2 vías de fundamentación. Tampoco quiero aburrirles demasiado con esto, pero la primera fundamentación sería la que llamamos la política fiscal, fundamentación político-fiscal, que nos dice que el Código Penal no solo tiene finalidades propiamente punitivas, sino que también puede ejercer otras finalidades, por ejemplo, fiscales, recaudatorias. Digamos que aquí el Código Penal estaría al servicio de la recaudación, que no ha podido operar en tiempo y forma, ¿no? Y de tal manera que, pues, por una razón de costes, de utilidad, de oportunidad, de eficacia, si el sujeto ya ha cumplido, aunque sea extemporáneamente, pues ¿para qué vamos a dar inicio a un procedimiento penal si ya hemos cumplido con esa finalidad fiscal? Por sí misma esta fundamentación a mí no me ha convencido mucho nunca, porque si abrimos la puerta a esta vía, acabaremos instrumentalizando el Código Penal en pro de intereses que poco o nada tienen que ver con las finalidades propias del derecho penal, que es proteger bienes jurídicos ante los ataques más graves o más intolerables. Si aquí ha habido una defraudación, si sancionamos la defraudación, ¿por qué no la vamos a castigar? Porque al final hemos cobrado. Bueno, entonces estamos vendiendo la pena de prisión a cambio del dinero fiscal, ¿no? Usted debe el dinero, nos olvidamos de la pena. Ya, y si no tengo el dinero, tengo que ir a prisión. Esto no es una prisión por deudas que está proscrita por los tratados internacionales. Hay problemas con esta fundamentación. Entonces, a mí me gusta más la segunda fundamentación, que es la propiamente jurídico-penal, que nos dice, primero, que hay un interés en la reparación de las víctimas. La hacienda pública y la seguridad social aquí serían víctimas, no han obtenido el dinero que tenían que obtener. Entonces, ya sabemos que la víctima últimamente, en el seno del proceso penal, parece que ha pasado a otra fase. Tradicionalmente ha estado apartada del proceso penal y ahora parece que se la quiere volver a poner en el centro de la cuestión. Bien, pero sobre todo me convence la teoría jurídico-penal, porque creo que el sujeto que voluntariamente regulariza su deuda, y digo voluntariamente porque hasta que no le pillen, sigue siendo una reparación voluntaria. Él puede quedarse en su casa tranquilamente y decide acudir a reconocer y pagar la deuda. No es lo mismo, pero que se queda en su casa a ver si le pillan, ¿no? Por lo tanto, es voluntaria. Normativamente voluntaria, sí, pero voluntaria. Este sujeto, cuando voluntariamente reconoce y paga, creo que está demostrando una menor necesidad de pena. Desde la óptica preventivo general positiva, el sujeto reconoce que lo superior aquí es la norma, la vigencia de la norma, no la conducta defraudatoria. Él vuelve voluntariamente al círculo de la legalidad y dice aquí pagar. Por tanto, lo que prevalece es la norma, comportamiento delictivo.
Preventivo general negativo, desde esa perspectiva, jugadores que no y desde el punto de vista preventivo especial, creo que el sujeto que regulariza está demostrando que no es necesario resocializarse porque él mismo, de manera voluntaria, ha vuelto a la legalidad. Por tanto, tampoco desde esa perspectiva hace falta al menos la misma pena que correspondería aplicar a quien no ha hecho nada, a quien ha defraudado, perdón, y después no hace nada. Si combinamos esto con el principio de mínima intervención en derecho penal, que nos dice que solo deben ir a parar allí las conductas más graves frente a los ataques, frente a los bienes jurídicos más importantes, parece coherente desplazar la sanción penal y que se encargue la vía administrativa, la vía tributaria, la vía de la seguridad social. No hace falta el derecho penal. Bien, yo estoy de acuerdo con esto. Con lo que no estoy de acuerdo es que, establecido este fundamento, nos vayamos luego comparativamente a ver esos delitos patrimoniales que no están dentro del derecho penal económico, ¿no? El hurto, la estafa y demás, y veamos que allí no cabe esa posibilidad y que el ciudadano de a pie siempre va a enfrentar una sanción penal por más que repare completa y voluntariamente el daño. ¿No supone esto, me pregunto, una discriminación dentro del Código Penal? ¿No supone un derecho penal de doble velocidad? La respuesta no es la misma. ¿Por qué? Porque en un caso es la hacienda pública ya ha cobrado y en el otro la víctima, ciudadano particular, a lo mejor recupera el bolso que le han hurtado. A los 10 minutos le dice, oiga, me he arrepentido, tenga usted el bolso, está intacto, están todas sus cosas, da igual. Sanción penal. Por tanto, establecido este fundamento, no ocurre exactamente lo mismo en aquellos delitos patrimoniales no violentos o intimidatorios. La respuesta yo creo que es que sí. Y que, por tanto, compartiendo fundamento, si la respuesta punitiva es distinta en un caso y en otro, podemos encontrarnos ante un supuesto de desigualdad o de derecho penal de doble velocidad, ¿no? Tendríamos por un lado aquello que llamábamos los amigos aquí son los grandes defraudadores. Le está diciendo el Código Penal, usted regularice, que no pasa nada. Entreguen el dinero que nos olvidamos del problema penal. Ya, pero al que comete un delito patrimonial no violento ni intimidatorio, no se le da esa oportunidad. Va a enfrentar siempre un proceso penal. Siempre. Y por tanto, yo creo que si el principio de igualdad significa que debemos tratar por igual los casos iguales y desigual los desiguales, yo creo que desde este punto de vista la subinclusión de estas formas de reparación para el delito patrimonial no violento ni intimidatorio supone una forma de discriminación, un tratamiento desigualitario desde el punto de vista jurídico. Insisto, yo no estoy en contra de la regularización tributaria, al revés. Yo todo lo que sea un derecho penal mínimo me parece fantástico. El derecho penal tiene que estar solo para lo que tiene que estar. Por tanto, estas cláusulas de reparación voluntaria que eliminan la pena, bienvenidas sean, en bienes jurídicos completamente reparables. En el homicidio, como decía Queralt, pues es imposible. Pero en bienes jurídicos completamente reparables, sí. Sin embargo, de lege data es llamativa la discriminación que existe entre una y otra figura ante bienes jurídicos que, insisto, son completamente reparables. Bien, en definitiva, si tan evidente es la necesidad político-fiscal que hace que levantemos o anulemos la pena cuando se ha reparado completamente el daño, entonces, ¿por qué no lo extrapolamos a otros delitos con bienes jurídicos completamente reparables? Ese es el primer ejemplo que yo quería poner de esa doble velocidad o de esa desigualdad entre uno y otro caso de delito. El segundo ejemplo tiene que ver con una desigualdad interna. Y me quiero referir aquí a lo que mencionaba antes, al sistema de cuantías. Normalmente los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, fraude de subvenciones, lo que es, en definitiva, el núcleo del derecho penal fiscal y recaudatorio, encontramos cuantías mínimas que delimitan cuándo vamos a ir a parar al ámbito penal y cuándo nos vamos a quedar en el ámbito pues, tributario o administrativo. Como les mencionaba, en el delito fiscal, por ejemplo, son 120.000 euros, en el fraude de cotizaciones sociales son 50.000 euros, y así sucesivamente con los tipos agravados. En el año 2012, en esa reforma que también mencioné, que cambió sustancialmente estos delitos a los que hoy me refiero, el legislador introdujo un nuevo delito que antes no existía en España, que es el llamado fraude de prestaciones a la seguridad social. Antes no existían, lo cual no significa que fuesen atípicas estas conductas. Se encajaban como vía, pues, como en Alemania se hace ahora mismo, por la vía de la estafa, por la vía de la falsedad documental, en concurso, etc. Y entonces, nos encontramos con que desde el año 95, el Código Penal español es del año 95. Se parece poco a aquel Código Penal del año 95 por todos los cambios que ha habido, pero es del año 95. Y allí se previó un delito que era el fraude de cotizaciones a la seguridad social. ¿Qué sanciona?
al empleador, algunos dicen al empresario, yo diría que es más exacto decir el empleador, el que da trabajo, que es el obligado a detraer de la nómina del trabajador unas ciertas cuantías para ingresarlas a la seguridad social, para cubrir situaciones de necesidad, de paro, de pues eso, desempleo, incapacidad, etcétera. Y entonces se sanciona solo al empleador, normalmente es empresario, pero no tiene por qué serlo, cuando se superan 50.000 euros de cotizaciones defraudadas en 4 años. Esta es otra discusión en la que podríamos entrar. Pero bueno, 50.000 euros. Sin embargo, el delito que se crea en 2012 va a sancionar a cualquier ciudadano que quiera acceder a una prestación de la seguridad social a la que no tiene derecho. Es decir, engañando a la seguridad social para obtener, por ejemplo, un pago por desempleo que no le corresponde, una prestación de baja por incapacidad que no le corresponde, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si vamos a este delito que está llamado a ser cometido por ciudadanos, y además ciudadanos en situaciones de necesidad, por tanto, normalmente una clase socioeconómica media-baja, ahí no hay límite cuantitativo. Yo no sé si el legislador se ha olvidado de establecer un límite cuantitativo o adrede no lo ha querido instaurar, pero lo cierto es que si defraudamos prestaciones por valor de 1 euro, teóricamente estamos dentro del ámbito del delito. Mientras que en el primer caso, el fraude de cotizaciones solo sanciona al empleador que supera 50.000 euros como condición objetiva de punibilidad. Creo que estamos ante un nuevo ejemplo de doble velocidad. Primero, porque el legislador de 2012, no sé si se ha dado cuenta, pero ha derogado de facto toda la legislación administrativa en materia de fraude de prestaciones, porque lo que antes se llevaba por la vía administrativa, ahora ha dado el salto al terreno penal sin límite cuantitativo. De fraude a una prestación, 1 euro. Pero sobre todo me interesa enfatizar esto. De nuevo volvemos a ver amigos y enemigos, entiendan la terminología, dentro del Código Penal, ¿no? El amigo al que le decimos, bueno, usted, salvo que supere esta cuantía, no va a tener un problema. Y el enemigo al que decimos, no, aquí me da igual la cuantía. Usted, en el momento en el que acceda a una prestación, ya tiene un problema penal. Por lo tanto, es una alternativa, creo, político-criminal profundamente discriminatoria. Sobre todo, ya no solo por el error dogmático que significa no poner una condición objetiva de punibilidad y que todo lo que antes se llevaba por vía administrativa ahora vaya a estar sometido hasta 3 años de prisión, que dice el tipo básico. En España el límite para eludir por primera vez la cárcel son los 2 años, si no tienes antecedentes y has satisfecho la responsabilidad civil, se ha practicado el decomiso, en fin. La suspensión régimen ordinario. 3 años. Estamos superando incluso esa posibilidad. Es verdad que luego la jurisprudencia, no sé qué tal voy de tiempo, pero tampoco me voy a meter en esto, la jurisprudencia ha intentado corregir este error del legislador, porque la jurisprudencia afortunadamente a veces da en el clavo. Y entonces hay una sentencia, que es la sentencia 355 de 26 de junio de 2020 del Tribunal Supremo, que nos dice, después de una discusión sobre si hay que poner un límite cuantitativo, ¿no? y dónde establecerlo, porque algunos solicitaban que fueran 400 euros, que es el límite que normalmente difiere al delito del menos grave en los patrimoniales no violentos, en la estafa, en el hurto, son los 400 euros. Pero al final la jurisprudencia establece aquí el límite en 10.000 euros. Fijémonos que no se llega tampoco a los 50.000 del fraude de cotizaciones del empleador. Puede tener cierto sentido porque que una persona acceda a una prestación no es lo mismo que un empleador deje de cotizar, ¿no? Digo, no tienen por qué ser los mismos límites cuantitativos, pero bueno, por lo menos la jurisprudencia ha establecido un límite y ha dicho que 10.000 euros para incurrir en el tipo base. Todo lo demás, o bien lo llevamos al tipo privilegiado, en un tipo privilegiado hay que dice, cuando el juez aprecie que no hay una cuantía relevante, bien, es una posibilidad, pero lo cierto es que no hay una condición objetiva de punibilidad en la ley, no la hay. El legislador no ha corregido esto y, por tanto, el hecho cierto es que aunque la jurisprudencia haya dado cierta seguridad aquí al establecer 10.000 euros, en la práctica, si miramos los tipos penales, el empleador solo irá a parar al delito si supera 50.000 euros. El ciudadano que necesite la prestación y engañe a la seguridad social para obtenerla, no. Y esto me parece de nuevo un ejemplo de doble velocidad en el ámbito interno del derecho penal fiscal o recaudatorio. Insisto, la sentencia dice otras cosas también muy interesantes, no me puedo detener en ellas con la profundidad que merece el tema.
Pero bueno, lo cierto es que aquí, quizá más que un derecho penal de doble velocidad, algunos otros dicen que es un derecho penal de clase, ¿no? O yo diría de la poca clase, porque las desigualdades y hacer distinciones está muy bien. Yo creo que no todo es lo mismo. Esto que ahora, no sé si estarán al tanto, pero en España, por ejemplo, con los delitos sexuales hay una gran polémica ahora. Bueno, al final lo que se ha hecho es juntar modalidades de abuso y agresión en un mismo tipo penal. Bueno, yo creo que sí es posible hacer distinciones porque los hechos no son iguales. Y por tanto la distinción está bien en el Código Penal, un robo no es lo mismo que un hurto, bien, pero cuando esa distinción esté fundamentada y avalada con criterios sólidos. Si no hay una fundamentación, y créanme que aquí no la hay, entonces la discriminación es gratuita y toda discriminación gratuita creo que debería estar prohibida. Por último, el último ejemplo al que quiero referirme tiene que ver con situaciones de desigualdad externa, ya no dentro de los delitos que orbitan en el derecho penal fiscal o recaudatorio, sino comparativamente estos delitos con otras disposiciones del Código Penal español. ¿Y esto por qué? Porque no contentos con todo esto, el legislador da mucho mayor privilegio a los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, también en conexión con otros delitos. Por ejemplo, en los delitos que llamamos de frustración de la ejecución, insolvencias punibles, lo que sería toda la vida un alzamiento de bienes en sus distintas modalidades o delitos concursales, el legislador ha previsto un par de cláusulas que agravan la pena y la agravan significativamente si el importe de los créditos concursales, por ejemplo, tiene como titular a la hacienda pública o a la seguridad social. Entonces, bueno, ¿puede haber fundamento para agravar más la pena en estos casos? Esto, igual que en el primer caso, la regularización. ¿Podemos encontrar alguna razón para la discriminación y que tenga más pena un crédito cuyo titular es la hacienda pública, la seguridad social, que un particular? Seguramente podemos debatir razones y podemos, muy bien. Pero lo cierto, como dice Quintero Olivares, que es catedrático también de Derecho Penal, es que el mensaje que se lanza es que parece menos grave cometer estas conductas cuando el crédito es de un particular, un ciudadano, que cuando es del Estado. Y entonces hay que tener cuidado con esto, porque si ese es el fundamento, habrá que profundizar en él para ver si tiene razón o no tiene razón. Un segundo ejemplo, y con esto voy terminando. En los delitos de falsedad documental, artículo 398 del Código Penal Español, encontramos también un tipo penal que sanciona con menor pena, es un tipo privilegiado, la autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico. Sin embargo, si los certificados que libra el funcionario o autoridad pública afectan a la hacienda pública o a la seguridad social, ese precepto, que dice el Código Penal, no va a ser aplicable nunca. Por lo tanto, si se trata de certificados que tienen que ver con la hacienda pública o la seguridad social, jamás vamos a poder acceder a un tipo atenuado, a un tipo privilegiado, porque de nuevo están aquí, digamos, más protegidos los intereses que tienen que ver con la hacienda pública y con la seguridad social. Bueno, son simplemente dos ejemplos de discriminación externa que podemos llamar comparativamente entre ese núcleo del derecho penal fiscal o recaudatorio y el resto de delitos que hay en la parte especial del Código Penal español, y que creo que ejemplifican el manifiesto de empleo del Código Penal para fines que no son prioritariamente la protección, insisto, la tutela de bienes jurídicos, que es la función principal del derecho penal ante los ataques más graves, más intolerables, sino que cuando se filtran intereses fiscales, intereses recaudatorios, que no corresponde hacer efectivos al derecho penal, sin embargo, este derecho penal se moldea a gusto o acorde a esas finalidades, en ocasiones incluso prescindiendo, como hemos visto, de la sanción penal a cambio de dinero fiscal. Yo no digo que el derecho penal no pueda ser sensible a esas finalidades de otros órdenes, fiscal, recaudatorio, bien. Lo que digo es que tendremos que mantener siempre un equilibrio necesario, porque si no, pues al final estaremos pervirtiendo el instrumento penal para la consecución de fines que poco o nada tienen que ver con el derecho penal. Y con esto concluyo ya. No sé si me ha ajustado bien al tiempo, si sobra tiempo estoy a su disposición. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Si hay tiempo. Muy bien, bueno, pues el Colegio Nacional de Profesionistas en Posgrado en Derecho, Educación Civil, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el Colegio Comprender y la Confederación Latinoamericana de Defensas Laborales otorgan el presente reconocimiento al doctor Miguel Bustos Rubio.
por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado México, Unión Europea, Madrid, España, a 9 de diciembre del año 2020.